Lo que dijo Nuria es mentira. Totalmente mentira y comprobaremos. ¡Todavía tú tienes gemas! Es la pastora Elizabeth Silverio. Te habla la doctora Elizabeth Silverio. ¿Tienes alguna condición con tu niño? Vamos a dar una inducción de musicoterapia para ver habilidades. Vamos a ver este reportaje de esta serie de los médicos con títulos falsos. Hola. Deme un segundito. Según este currículum que yo tengo aquí, usted es una eminencia. Una eminencia, la felicito, una eminencia. Estudió en Cambridge University en Inglaterra. Escúchame a mí. Escúchame a mí. Dos cosas quiero pedirle. Que Salud Pública le cerró el centro. Ya con todo eso, ¿cómo es posible que tenga el tupé de ir a los medios de comunicación para seguir mintiendo? Buenas tardes, muchas gracias por recibirme y validar las cosas que son y las cosas que no son. Aquí se me ha condenado al escarnio público. Pero no se supone que una persona que está haciendo lo que usted hace debe estar capacitada, debe estar graduada para practicar lo que usted practica. Lo primero es, no fue copy-paste. Y yo no estoy equivocada. Yo tengo cómo comprobar. ¿Cuáles son sus títulos reales? Quiero que se me escuche en este momento. Lo primero es que mi mamá me educó en valores. Pero como la mentira tiene las piernas muy cortas, se tropieza de inmediato. La Procuraduría General de la República detuvo a Elizabeth Silverio. Y ahora ella tiene un as bajo la manga. Recibió la visita de sus abogados y dijeron que la detenida se encuentra depresiva. Esa mujer necesita de ayuda de profesionales. Sujeto de varios análisis de psicólogos que determinaron de que tenía, aparte de un síndrome narcisista, pues también una mitomanía. ¿Qué es la mitomanía? La mitomanía es un trastorno psicológico conductual en donde predominantemente las personas tienen una necesidad imperiosa de mentir con objetivos que cambian dependiendo del contexto en el cual se manejen. Un hablador patológico. Porque nosotros estamos en un medio de usurpación y nosotros necesitamos desmantelar esta fachada y a estos usurpadores. Ustedes no saben quién es ella, entonces yo le digo, aquí no se estudia neurociencia, eso es para Oxford, eso es para Cambridge, entonces de allá que ella viene. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Yo lo hablo porque soy médico, usted no tiene que entenderlo completamente.